¿Consideras a Fox de los escasísimos panistas rescatables, ya que durante su gobierno realizó investigaciones e informes sobre la guerra sucia mexicana y su postura? No, Fox no hizo nada. No hizo absolutamente nada. Fue como López Obrador, no cumplió ninguna de sus promesas, pero se llenó la boca diciendo lo grandioso que era. Es un personaje que pasó de noche durante 6 años, que no hizo absolutamente nada relevante ni destacable. Investigar es una cosa, pero lo terrible es, Fox es el iniciador de los pactos del silencio en México. Como se reconstruye más o menos la historia es, Cuauhtémoc Cárdenas está por ganar la presidencia de la República en 1996 y el PAN y el PRI acuerdan que gane Zedillo, pero que en el 2000 gane Fox. Entonces, esto quiere decir que se va a concentrar el ataque del PAN en Cuauhtémoc Cárdenas y que en el año 2000 van a poner a un candidato enormemente débil por parte del PRI. ¿Cuál es el pacto entre, fundamentalmente, el jefe Diego Fernández de Ceballos, y la cúpula del PRI, en concreto Zedillo? Pero no nos tocamos. Es decir, cuando yo llegué al poder, yo me he llenado la boca diciendo que el PRI está lleno de corrupción y que el PRI es aterrador y que el PRI es lo peor del mundo y son enemigos de toda la decencia del mundo, pero no voy a meter a la cárcel a uno solo de los tuyos. Y a cambio de eso, cuando tú regreses al poder, pues no metes a la cárcel a ninguno de los míos. Y entonces nos vamos alternando, fingimos una democracia funcional donde la derecha y la izquierda, porque el PRI se decía de izquierda, mátense de la risa, bueno, Morena también algunos se dicen que es de izquierda, vuélvanse a morir de la risa, y vamos alternándonos, pero nunca nos tocamos. Y para el triunfo de López Obrador, al parecer, fue exactamente lo mismo. Oye, pero no nos tocamos. No, yo voy a hablar muy mal de Calderón y de Fox y de Peña Nieto y de todos. Voy a hablar muy mal y voy a dedicar las mañaneras, echar mis rollos estos entrecortados contra todos los malvados de los anteriores gobiernos que fueron los corruptos, pero no voy a meter a la cárcel a ninguno. Y el que inicia eso es el pacto que lleva a Fox a la presidencia, y Fox en la presidencia no toca a los corruptos, a los asesinos. Investiga la Guerra Fría, sí. ¿Cuándo encarceló a Echeverría? ¿Cuándo encarceló a los generales que participaron en la Guerra Fría? ¿Cuándo en la Guerra Fría? No, en la Guerra Sucia en México, en la guerra contra la guerrilla. ¿Cuándo trató de hacer justicia y cuándo trató de recuperar el dinero robado? Nunca. Así que no, Fox no es para nada respetable.